Hay historias que definen el verdadero significado del coraje. Historias grabadas a sangre y mito que nos recuerdan que la oscuridad siempre exige un campeón. Esta es la historia de Teseo, el príncipe que nació entre el misterio y la profecía, destinado a romper la maldición más terrible que jamás se cernió sobre Atenas. Una sombra de terror que, cada 9 años, reclamaba el sacrificio de 14 jóvenes, enviados a una isla de tiranía, y lo que era peor, a la boca de una criatura infernal. Pero la resignación no estaba en su sangre. Entre el luto de su pueblo, Teseo juró poner fin a este tributo de sangre, aceptando voluntariamente el viaje sin retorno. Un viaje al corazón del poder cretense, donde la arquitectura era una trampa mortal y el premio era enfrentarse a la máxima abominación, la bestia, con cabeza de toro, que residía en el insondable laberinto de Dédalo. Esta es la crónica completa de su desafío, de su encuentro con la traición, el amor imposible y la inevitable cita con el monstruo que nadie había logrado matar. Prepárense para entrar en la leyenda. El juramento no fue suficiente. Teseo sabía que para confrontar a la muerte, primero debía engañar a la esperanza. Antes de que la nave zarpase hacia el horizonte teñido de fatalidad, su anciano padre, Egeo, rey de Atenas, le hizo prometer una cosa. Si lograba la hazaña imposible, si regresaba vivo de Creta, debía izar velas blancas en lugar de las negras que señalaban el duelo de los condenados. Este simple acto de luto transformado en esperanza se convertiría en el nudo gordiano de su destino, una carga emocional que Teseo cargó sobre sus hombros junto con las espadas que ocultaría bajo sus ropas de tributo. La travesía fue un ensayo de la psicología del héroe. 14 jóvenes, arrojados al mar como ofrenda, observando al único hombre entre ellos que no temblaba. Mientras el resto se hundía en el pánico ante el inevitable festín de la bestia, Teseo se dedicó a estudiar al enemigo. Su verdadera batalla comenzaría mucho antes de llegar a los muros de Cnosos. Comenzaría en la mente. Al llegar a Creta, la opulencia de la isla de Minos era tan asfixiante como su tiranía. La corte del rey Minos, que se jactaba de ser hijo de Zeus, era un desfile de poder despiadado. Los atenienses fueron tratados como ganado, exhibidos en los patios de mármol como el último pago de una deuda que Atenas nunca podría saldar. Pero en ese palacio de oro y sangre residía la grieta en la armadura del tirano. Ariadna, la princesa. Ariadna no era una espectadora pasiva. Creció bajo la sombra de la vergüenza y el horror, sabiendo que el laberinto no era solo una prisión para la bestia, sino también un monumento a la locura de su propia madre, Pasífae, y el castigo divino que la había engendrado. Ella odiaba la crueldad de su padre, y al ver a Teseo, reconoció no a un tributo, sino a un igual, un hombre cuyo fuego interior desafiaba la frialdad de su destino. Fue una conexión inmediata, nacida de la desesperación y la sed de justicia. Ariadna tomó la decisión que sellaría el destino de 3 reinos. La traición a su linaje fue el precio de la supervivencia de Teseo. En secreto, le proveyó las herramientas esenciales para su misión. Una espada de bronce, más afilada que las lanzas cretenses, y el más crucial de los elementos, un ovillo de hilo mágico, hilado por manos expertas, una guía que solo el genio de Dédalo podía haber concebido como única solución al laberinto. El laberinto, obra maestra y castigo del arquitecto Dédalo, no era una simple cueva, era una máquina de desorientación. Sus pasillos fueron diseñados no solo para confundir la memoria, sino para jugar con los sentidos. Los muros absorbían la luz,
Las rampas alteraban el sentido de la gravedad y lo más aterrador, los pasadizos angostos amplificaban cualquier sonido, especialmente el bramido que anunciaba la cercanía de la bestia. Dédalo, al crearlo, había buscado la perfección matemática del terror. Solo una cuerda física, anclada en la entrada, podía deshacer el acertijo de la arquitectura imposible. Con el arma en su mano y el hilo de la vida en su puño, Teseo se preparó para el descenso. Se despidió de Ariadna con la promesa de un futuro que, si lograba volver, trascendería las leyes de Minos y las maldiciones de los dioses. Ella observó desde la entrada la última luz que Teseo vería antes de enfrentarse a la oscuridad. El momento había llegado. Teseo entró en el silencio pétreo del laberinto. Detrás de él, la pesada puerta de bronce se cerró con un eco sordo. Ya no era el príncipe de Atenas, ni el tributo condenado. Era solo un hombre, desafiando a lo antinatural, siguiendo el hilo que lo llevaba directamente al centro del horror. El silencio pétreo del laberinto no era paz. Era una ausencia total de ecos, un vacío que engullía el sonido, dejando a Teseo solo con el pulso acelerado de su propia sangre. Los muros no eran verticales ni horizontales. Dédalo, con una crueldad que rozaba la divinidad, había jugado con la geometría, diseñando rampas graduales que engañaban el equilibrio y pasadizos angostos que se abrían de repente en cámaras circulares, destinadas a borrar toda noción de orientación cardinal. El hilo de Ariadna era más que un mapa físico. Era su cordura, era el último vínculo con la luz, la única verdad en aquel universo de engaño. Cada giro de los pasillos, cada bifurcación, demandaba fe en ese fino cordón que se desenrollaba de sus manos. Teseo no se atrevía a soltarlo, temiendo que la oscuridad no solo le robaría la vista, sino también el tacto y el recuerdo de su propia identidad. A medida que se adentraba, la atmósfera se hacía pesada, cargada de un olor espeso y metálico. No era solo el hedor a animal, era el rastro de la locura, el aroma a sacrificio sin sentido. Y entonces, por primera vez, lo escuchó. No fue un bramido atronador, sino un sonido distante, profundo, como el roce de piedra sobre piedra, interrumpido por una respiración pesada y errática. El Minotauro. El laberinto, concebido como una caja de resonancia maligna, amplificaba el sonido de la bestia de forma traicionera. Un momento parecía venir de la derecha. Al siguiente, reverberaba desde el techo. La estrategia de Teseo, forjada en la mente antes de entrar, era no dejarse llevar por el pánico. El monstruo usaba el oído. Teseo usaría el sigilo y la lógica. Se movía contraído, pegado a los muros fríos, su espada de bronce apenas rozando el suelo. Recordó las palabras de Dédalo, que Minos había repetido con orgullo. El laberinto es un castigo para el cuerpo, pero una trampa para la mente. Si perdía el hilo mental de su misión, la arquitectura lo consumiría antes que el toro. El Minotauro no era solo una bestia con cabeza de toro. Era la desgracia de Creta personificada, el fruto del castigo de Poseidón a Minos por su avaricia. Se dice que el alma del Minotauro estaba tan torturada como su carne. Creció en la oscuridad, sin ver jamás el sol de Creta, condenado a la brutalidad por el capricho de los dioses y la arrogancia de los hombres. El Minotauro no mataba por malicia, sino por el hambre eterna de su naturaleza antinatural. Teseo vio los primeros indicios de la matanza: huesos pulidos, fragmentos de tela ateniense desgarrados, un zapato solitario en una esquina húmeda. Eran los restos de los 14 jóvenes que lo habían acompañado, o quizá de tandas anteriores.
el rostro de pánico de sus compañeros en el barco, ahora silenciado para siempre. Esta visión no lo aterrorizó, encendió una furia fría que se tradujo en determinación. Él no era solo un guerrero, sino un ejecutor de justicia. El hilo se tensó de repente. Había recorrido un camino largo, pero el laberinto parecía cerrarse sobre él. Los pasajes se volvieron más estrechos, forzándolo a caminar de lado. La respiración del Minotauro ahora era claramente audible, una inhalación sibilante que se arrastraba por las paredes. El olor a carne rancia y sudor caliente lo saturó. Estaba cerca, muy cerca. Teseo ancló la hebra de Ariadna a una grieta en la pared y desenvainó la espada. El laberinto había terminado de jugar, lo había entregado a su destino. La cámara central, el corazón de la locura de Creta, se abrió ante él, oscura y vasta. En el centro, una masa imponente se agitaba en la penumbra. La oscuridad de la cámara era tan densa que absorbía la luz de la antorcha de Teseo. La figura que se cernía ante él no era el monstruo rugiente que la mitología ateniense había pintado, sino una criatura imponente y patética a partes iguales. Su torso era humano, grotescamente musculoso, cubierto de un pelaje sucio, pero su cabeza era la de un toro macizo, los cuernos curvados hacia adentro, casi atrapando su propia visión. El Minotauro estaba encorvado, no por miedo, sino por el peso de su propia existencia. Al alzar la mirada, sus ojos, grandes y húmedos, no reflejaban la locura pura, sino un vacío desolador. Este no era solo un demonio, era la víctima más grande de Dédalo y de la crueldad de Minos. La tragedia del Minotauro es que había nacido con la necesidad de comunicarse y la incapacidad de hacerlo, condenado a la brutalidad por defecto. La furia helada de Teseo no le permitió dudar. El monstruo lanzó un gruñido bajo que no era de ataque, sino de advertencia, golpeando el suelo con una pezuña deforme. Teseo recordó las lecciones de su camino hacia Atenas, las batallas contra Pitoctes, el que doblaba pinos, y Procusto, el que ajustaba a sus víctimas al tamaño de su cama. Esas batallas fueron contra la maldad humana. Esta era una batalla contra el destino y la depravación de la realeza. Dédalo le había susurrado una clave vital a Ariadna, que ella transmitió con la urgencia de la vida o la muerte. La fuerza del toro reside en la carga frontal. La bestia es rápida, pero ciega en los giros. Su piel es dura, pero las axilas, donde el hombre y el toro se encuentran, son blandas y expuestas. Teseo no atacó de frente. Cuando el Minotauro embistió, no con la técnica de un guerrero, sino con la desesperación bruta de una criatura hambrienta, Teseo se lanzó hacia un lado, utilizando la inercia de la bestia a su favor. El aire se desgarró con el paso de los cuernos, que se incrustaron en la pared de piedra con un ruido sordo. El impacto hizo temblar el suelo. Teseo entendió que su única ventaja era la mente. La estrategia no era derrotar al toro por la fuerza bruta, era agotar al hombre por la astucia. El bronce de su espada era la única luz en la oscuridad, y Teseo lo usó para cortar, no la carne de inmediato, sino el aire que rodeaba al Minotauro, manteniendo la distancia. Un corte superficial en el flanco del monstruo provocó un bramido ensordecedor, ahora sí, de dolor y rabia. La criatura se giró con una velocidad sorprendente para su tamaño, obligando a Teseo a saltar hacia atrás. El Minotauro, excitado por el olor de su propia sangre, perdió cualquier vestigio de su antigua tristeza y se convirtió en una máquina de matar. Mientras Teseo esquivaba los ataques, no podía evitar sentir la presencia de Dédalo en cada piedra del laberinto. El arquitecto,
el genio, también era ahora un prisionero de su propia obra, retenido por Minos para que el secreto del laberinto nunca saliera de Creta. El laberinto no solo encarcelaba al Minotauro, encarcelaba la inteligencia. La ironía era cruel. Dédalo, el inventor que había construido para Pasífae la vaca de madera que permitió el nacimiento del monstruo, ahora era castigado junto a su hijo, Ícaro. La historia de Teseo era el triunfo de la voluntad sobre el laberinto físico. La historia de Dédalo e Ícaro, que se desarrollaba simultáneamente en algún punto de la isla, sería el intento desesperado de la inteligencia por escapar del laberinto mental de la opresión. Minos había encerrado al padre y al hijo en una torre impenetrable. Pero Dédalo no conocía barreras. Su mente ya estaba dibujando la única vía de escape posible, la aérea. El hombre no había nacido para volar, pero la necesidad era la madre de toda invención. El laberinto de piedra solo podía ser trascendido por un laberinto de plumas y cera, concebido para burlar la tiranía vertical de la prisión. Minos controlaba la tierra y el mar de Creta, pero había olvidado mirar hacia el cielo. La atención de Teseo regresó al presente cuando una ráfaga de aire caliente le golpeó el rostro. El Minotauro había calculado mal una embestida y se había golpeado dolorosamente contra una columna de piedra, quedando momentáneamente aturdido. Ese era el momento que Teseo había estado esperando. El héroe se lanzó hacia adelante, con su mente vacía de todo menos del punto débil que Dédalo había señalado. Corrió bajo la guardia caída del monstruo, el olor a hedor y metal inundando sus sentidos. No había espacio para la piedad, era la vida de la bestia, o el futuro de Atenas. La espada de bronce encontró su objetivo. No fue la imagen épica de un corte limpio y heroico, fue un golpe brutal, impulsado por el peso de Atenas y la promesa hecha a Ariadna. El arma se hundió, perforando el músculo y la costilla expuesta. El Minotauro emitió un bramido que no fue de furia, sino un lamento profundo, resonando en la piedra como el sonido de una trompeta rota. Se desplomó, la masa de su cuerpo golpeando el suelo, y el silencio que siguió fue más opresivo que cualquier rugido. Teseo respiró el aire frío del laberinto. El olor a miedo y sangre se disipaba lentamente. Había matado al monstruo, pero el monstruo no era solo la criatura. El monstruo era la crueldad que lo había engendrado y el laberinto que lo había albergado. El héroe se levantó, exhausto, y buscó el hilo. La hebra carmesí de Ariadna, su única conexión con el mundo exterior, brillaba débilmente. La estrategia de Dédalo y el amor de Ariadna habían hecho posible lo imposible. Siguiendo ese tenue hilo, Teseo no solo deshizo sus pasos, sino que deshizo el hechizo del miedo que había dominado a Atenas durante generaciones. Salió del laberinto, no a la luz del día, sino a la penumbra de la noche, donde la princesa cretense lo esperaba. Cuando se encontraron, la alegría fue una explosión violenta. Los jóvenes atenienses, hasta entonces paralizados por el terror, rompieron en vítores. El laberinto había sido derrotado y el tributo de sangre cancelado. Pero el éxito tenía que ser rápido. Minos, al descubrir el crimen, se lanzaría sobre ellos con toda la furia de su imperio marítimo. Teseo y Ariadna se apresuraron a los barcos anclados. El escape de Creta fue un triunfo, pero el regreso traería consigo una tragedia de las que solo la intervención divina puede orquestar. El héroe victorioso, el vencedor del Minotauro, pronto se enfrentaría a la prueba más dura, la memoria y el corazón. El primer puerto de escala fue la isla de Naxos. La fatiga del viaje y la tensión de la batalla pesaban sobre Teseo, quien permitió que sus hombres y Ariadna descansaran.
Fue allí donde el destino, o la intromisión de los dioses, lo alcanzó. La historia más aceptada es que Dionisio, el dios del vino y el éxtasis, quedó prendado de Ariadna. Los dioses no piden permiso, exigen obediencia. Teseo tuvo un sueño, una visión, o quizás una orden directa que no podía desobedecer. Ariadna le pertenecía a otro. Sea por la coacción divina, o por un simple pero brutal abandono, Teseo zarpó de Naxos al amanecer, dejando a la princesa dormida en la orilla. La mujer que había salvado su vida, que había traicionado a su familia y a su reino por él, fue abandonada a la merced de los dioses. Algunos dirán que fue la primera mancha en la armadura del héroe ateniense. El olvido, la vanidad, la incapacidad de sostener el peso de la gratitud o el amor verdadero. Mientras el barco se alejaba de Naxos, la imagen de la isla se convirtió en una mancha borrosa en el horizonte, y con ella se desvaneció el recuerdo más crucial. La gran victoria en el laberinto había nublado el juicio de Teseo. Había prometido a su padre, el rey Egeo, que si regresaba victorioso, cambiaría las velas negras de luto por velas blancas de celebración. Egeo, consumido por la espera en los acantilados de Sunio, escudriñaba el horizonte día tras día, rezando para que el color blanco significara el retorno de su hijo. Pero Teseo, cegado por el dolor reciente por Ariadna y agotado por la intensidad de la hazaña, olvidó el simple, vital y simbólico cambio de paño. Cuando la nave de Teseo apareció en el horizonte ateniense, las velas que se alzaban contra el azul del Egeo eran negras, implacables, anunciando la muerte y la derrota. Para Egeo, la señal era inconfundible. Su hijo había perecido en las fauces del laberinto. La desesperación le arrancó la razón. Sin un segundo pensamiento, el anciano rey se lanzó desde el acantilado hacia las olas, ahogándose en el mar que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. El héroe regresó a Atenas, no a la fiesta de la victoria completa, sino al luto más profundo imaginable. Teseo había matado al monstruo y liberado a su pueblo, pero su olvido había matado a su padre. El laberinto no había sido el verdadero desafío. El verdadero laberinto era la mente, la memoria y la carga del liderazgo. Teseo, el vencedor, regresó como rey, pero coronado por la culpa. Mientras Teseo asumía el trono, lidiando con la culpa que el mar que rodeaba a Atenas le recordaba constantemente, la otra historia de escape se desarrollaba a miles de kilómetros. Dédalo e Ícaro, en su torre de Creta, estaban cerca de completar su fuga aérea. La mente de Dédalo, que había construido la prisión del Minotauro, ahora estaba obsesionada con la única ruta que Minos no vigilaba. Su objetivo no era solo huir de una torre, sino trascender la misma naturaleza humana. Los laberintos de piedra pueden ser destruidos. Los laberintos impuestos por la tiranía solo pueden ser burlados por la invención. Minos controlaba los barcos y los caminos, pero no controlaba el aire. Dédalo, el arquitecto, se transformó en el ingeniero del vuelo. Trabajó con una concentración feroz, reuniendo plumas de gaviotas y pájaros, uniéndolas con hilo y cera. Creó 2 pares de alas monumentales. No eran simplemente herramientas, eran una declaración de independencia, el intento de la inteligencia de liberarse de las cadenas del poder. Antes de la partida, Dédalo advirtió a su hijo, Ícaro, con una solemnidad que trascendía la paternidad. La ruta aérea tenía sus propios peligros inherentes, sus propias reglas inviolables. La libertad tenía un precio y requería equilibrio. Ni demasiado alto ni demasiado bajo, le imploró Dédalo. Si vuelas muy bajo, la humedad del mar apelmazará las plumas y te arrastrará.
Si vuelas muy alto, el sol fundirá la cera que las une y te precipitarás. El arquitecto le dio a su hijo no solo una ruta, sino un manifiesto de la moderación, la ruta del medio, el camino dorado de la prudencia, un principio que el mismo Teseo había olvidado al volver a Atenas. Se ataron las alas, sintiendo el peso de la cera, la ligereza de la pluma y la promesa de la brisa. Dédalo sintió la punzada de la ansiedad, el miedo del padre que observa a su hijo tomar el riesgo máximo. Pero Ícaro, el joven, solo sintió la embriaguez de la posibilidad. El despegue fue un milagro de la ingeniería y la voluntad. Desde la torre de Creta, Dédalo e Ícaro se elevaron, dejando atrás la tiranía de Minos, la prisión de piedra y la lógica de la tierra. Por primera vez en la historia, el hombre compartía el reino de los dioses y los pájaros. Para Dédalo, cada aleteo era una manifestación de su intelecto, una fuga calculada, precisa. Miraba hacia atrás constantemente, guiando a su hijo, recordándole la línea invisible de seguridad. Pero Ícaro estaba poseído por la euforia. La sensación del viento bajo sus alas era más potente que cualquier advertencia. Olvidó que sus alas eran una invención, no una extensión de su cuerpo. Olvidó que la cera era mortal. El miedo desapareció, reemplazado por la ambición de tocar el cielo, de ser más que humano. Era el mismo tipo de arrogancia que acecha a todo héroe tras la gran victoria, la ilusión de la invulnerabilidad. Ícaro ascendió, sintiéndose ligero, libre, y acercándose peligrosamente a la esfera del sol, Apolo. La fatalidad no llegó con un rugido, sino con un silencio. Las primeras plumas cayeron, suaves y lentas, como copos de nieve fuera de temporada. Ícaro apenas lo notó, demasiado absorto en su ascenso. Pero la cera, bajo el calor implacable del sol mediterráneo, comenzó a ablandarse, luego a derretirse y finalmente a gotear. Cuando Ícaro se dio cuenta de su error, el daño ya estaba hecho. Las plumas vitales se desprendieron en cascada, dejando al descubierto el armazón de madera. Su grito ahogado se perdió en el azul infinito, un eco de la desesperación que sintió Egeo al ver las velas negras. El joven intentó batir sus brazos desnudos, pero ya no había apoyo. Ícaro cayó. Dédalo miró hacia arriba a tiempo para ver a su hijo descender, un pequeño punto que se precipitaba hacia las olas que Minos controlaba. Su invención, su obra maestra de la libertad, se había convertido en el vehículo de la tragedia personal. El cuerpo de Ícaro se hundió en el mar, un mar que, al igual que el Egeo, fue bautizado con el nombre de una víctima del exceso y la fatalidad, convirtiéndose en el mar Icario. Roto por el dolor, Dédalo voló solo, aterrizando finalmente en Sicilia. Su vuelo había sido un éxito técnico, pero un fracaso emocional. Allí, en un templo dedicado a Apolo, colgó sus alas, renunciando al arte del vuelo, una ofrenda amarga a un dios que había permitido que el sol le arrebatara a su hijo. Pero la historia de Minos y el laberinto no terminaba con la muerte de Ícaro o la liberación de Teseo. La tiranía de Minos era persistente, y su búsqueda de Dédalo era implacable. Minos sabía que Dédalo, el cerebro fugitivo, estaría usando su ingenio en algún lugar. No podía usar la fuerza bruta en el vasto Mediterráneo, así que recurrió a un método más sofisticado, una trampa intelectual diseñada para atrapar a la única persona que podía resolverla, el arquitecto mismo. Minos viajó por todas las ciudades costeras, llevando consigo un enigma. Sostuvo una concha marina en espiral y profunda, y ofreció una gran recompensa a cualquiera que pudiera pasar un hilo a través de todas las vueltas
y salir por el otro extremo. Era una prueba que solo Dédalo, el maestro de los laberintos intrincados, podría superar. La prueba del laberinto en espiral se convirtió en un rumor de costa a costa, hasta que el desafío llegó a la corte del rey Cócalo, en Sicilia, donde Dédalo se había refugiado bajo un nombre falso. Cócalo, fascinado por el rompecabezas, llevó la concha a su huésped en busca de una solución. Dédalo sonrió. La solución no era fuerza, sino arte. Perforó la punta de la concha, ató un hilo a una hormiga, untó el orificio de salida con miel y dejó que el insecto, atraído por el dulce aroma, guiara el hilo a través del laberinto interno. Era la demostración de que el cerebro que había creado el Minotauro era indomable. Cócalo, asombrado, entregó la concha y la solución a Minos, exigiendo la recompensa. Pero Minos no buscaba una recompensa, buscaba una confirmación. Al ver el ingenioso truco de la hormiga y el hilo, Minos supo inmediatamente que solo un hombre en el mundo poseía ese nivel de ingenio: Dédalo. La persecución había terminado. Minos exigió la entrega de Dédalo. Mientras tanto, en Atenas, Teseo enfrentaba laberintos muy diferentes. El héroe que había matado al monstruo estaba ahora atrapado en el laberinto de la política y el gobierno. Su trono, manchado por el suicidio de Egeo, requería más que valor físico. Requería sabiduría y la capacidad de establecer una sociedad justa, una tarea mucho más compleja que cualquier lucha contra un toro humanoide. Atenas era una ciudad-estado fragmentada, habitada por nobles orgullosos y campesinos celosos. Teseo entendió que su primera tarea como rey no era expandir el territorio, sino consolidar a su propio pueblo. Tenía que unir las 12 pequeñas comunidades que componían el Ática en una sola entidad política centralizada: la Cinecismos. Este acto fundacional, el nacimiento de la Atenas política, requería que Teseo dejara de ser un guerrero para convertirse en un estadista. Redujo el poder de la aristocracia y se enfocó en el bien común. Creó una asamblea, el antecedente de la democracia ateniense, y acuñó monedas. Se despojó de algunos de los símbolos de su poder absoluto, reconociendo que la verdadera fuerza de un líder reside en el consentimiento de los gobernados. Sin embargo, Teseo no podía escapar de la sombra de la culpa que proyectaba el mar. Aunque era un reformador político y un unificador, su corazón estaba atormentado. La memoria de Ariadna y la muerte de su padre pesaban sobre cada decisión. Se había demostrado que el mayor peligro no venía de Creta, sino del interior. Y como a menudo sucede con los héroes coronados, su vida personal siguió siendo tan turbulenta como su juventud. La corona de la victoria fue inseparable de la corona de espinas de sus errores. Su historia con Ariadna no era el final de sus enredos amorosos y sus decisiones impulsivas. Teseo, el soltero más codiciado de Grecia, necesitaba consolidar su linaje real. En lugar de buscar una noble de la élite ateniense, repitió el patrón de la impetuosidad. Su siguiente elección fue la reina de las Amazonas, Hipólita, una decisión que traería sangre y guerra a las puertas de Atenas. La elección de Hipólita fue un acto de audacia que rayaba en la temeridad. No fue una negociación diplomática, sino una conquista. Teseo, junto a Heracles, o en algunas versiones, solo, se aventuró en la tierra de las Amazonas, mujeres guerreras que vivían bajo sus propias reglas, libres de la dominación masculina. Capturó a Hipólita, o Antíope, según otras fuentes, y la llevó de regreso a Atenas, no como una prisionera de guerra, sino como una esposa forzada para consolidar su poder.
Pero las amazonas no eran mujeres que toleraran la afrenta. Su ira fue un torrente que cruzó el Bósforo y el mar Egeo. Por primera y única vez en la historia mitológica, un ejército de mujeres guerreras sitió Atenas. La Amazonomaquia, la guerra contra las amazonas, se convirtió en una de las batallas definitorias de la identidad ateniense, comparable solo a las grandes invasiones persas posteriores. El conflicto no fue solo una lucha por la supremacía territorial, sino una confrontación fundamental entre el orden civilizado y las fuerzas femeninas salvajes y no domesticadas. Las amazonas escalaron la Acrópolis y acamparon en la colina que lleva su nombre, a la sombra del Areópago. Teseo, el estadista que había buscado la paz interna, se vio obligado a desenvainar la espada para defender su capital. La batalla fue feroz y costosa. La tradición dice que la propia Hipólita, ya sea por lealtad forzada o por desesperación al ver a sus hermanas caer, luchó y murió al lado de Teseo, o tal vez a manos de él. Atenas prevaleció, pero la victoria dejó una cicatriz profunda. El héroe había salvado a la ciudad del ataque externo, pero su impulsividad había casi destruido lo que con tanto cuidado había construido. La Amazonomaquia fue la primera señal de que el genio político de Teseo nunca podría dominar la tormenta de su vida personal. Tras la muerte de Hipólita, Teseo necesitaba asegurar un heredero legítimo y un matrimonio políticamente aceptable. Una vez más, la fatalidad lo atrajo de vuelta a Creta. Su siguiente elección de esposa fue Fedra, la hermana menor de Ariadna. Esta conexión familiar, este intento de compensar la culpa de la traición anterior, solo serviría para tejer una telaraña de tragedia aún más intrincada. Fedra se convirtió en la reina de Atenas, pero el matrimonio llegó con una carga: Hipólito, el hijo que Teseo había tenido con Hipólita. Hipólito era la antítesis de Teseo. Donde el padre era impulsivo y celebraba la vida y el amor carnal, el hijo era un devoto de la pureza. Rechazaba por completo el culto a Afrodita, diosa del amor, y dedicaba su vida a Artemis, diosa virgen de la casa. Este desprecio por Afrodita era un desafío directo a las fuerzas que regían la pasión humana, y la diosa no lo dejaría pasar. Afrodita, ofendida, desató una pasión irresistible e ilícita en el corazón de Fedra, un amor abrasador por su casto hijastro, Hipólito. La nueva reina, consumida por un deseo que la deshonraba, intentó reprimirlo, pero fracasó. Cuando se declaró a Hipólito, él la rechazó con el mismo desdén con que rechazaba a todas las mujeres. La vergüenza y el miedo al descubrimiento la llevaron al mismo abismo de desesperación que había consumido a su padre y a su hermana antes que ella. Fedra se ahorcó, pero antes de morir escribió una carta. Su último y más cruel acto fue el de la venganza. En la misiva acusó a Hipólito de haberla deshonrado y agredido sexualmente. Teseo, el hombre que había exigido la verdad en el laberinto de Creta, el rey que había promovido la justicia en sus cinecismos, falló catastróficamente en el juicio más importante de su vida. Vio la carta, recordó su propio historial de pasiones violentas, y su temperamento, tan rápido para la ira como para el amor, se encendió. Sin dudarlo, y sin dar a su hijo la oportunidad de defenderse, Teseo invocó las 3 maldiciones que su padre, Poseidón, le había concedido. Una de esas maldiciones cayó sobre Hipólito. Mientras Hipólito se exiliaba de Atenas, un monstruo marino enviado por Poseidón emergió del Egeo, asustando a los caballos del carro del joven. El carro se estrelló contra las rocas, arrastrando a Hipólito hasta su muerte.
fue la repetición trágica del destino de su propio padre, Egeo. Un juicio precipitado, una señal malinterpretada y la muerte causada por el mar. Teseo había sobrevivido al Minotauro. Había domesticado a Atenas, pero no podía escapar de su propia naturaleza impulsiva. El laberinto físico había sido fácil de resolver con un hilo. El laberinto de la culpa y el temperamento era indomable. Cuando Teseo descubrió la verdad, que Fedra había mentido y que Hipólito era inocente, la magnitud de su error fue devastadora. Había invocado al mar para matar a su propio hijo. Este momento marca el verdadero declive del héroe. La corona de Atenas ya no era un símbolo de gloria, sino de pesar. Teseo había caído de la cúspide de su leyenda. El resto de su vida se convirtió en una serie de desventuras que reflejan el intento desesperado de un hombre por recuperar la gloria y escapar de la culpa. El héroe que había unificado Atenas se convirtió en un aventurero errante, buscando riesgos cada vez mayores, como si el peligro externo fuera más tolerable que el dolor interno. Una de sus últimas grandes y más infames aventuras fue con su viejo amigo, Pirítoo, el rey de los Lápitas. Ambos eran figuras similares, reyes audaces con un apetito insaciable por la acción. Tras una serie de hazañas conjuntas, decidieron que solo merecían casarse con las hijas de Zeus. Teseo, impulsivo como siempre, eligió a Helena de Esparta, que en ese momento era apenas una niña, aún no conocida como la mujer más hermosa del mundo y la causa de la guerra de Troya. La secuestraron y la dejaron al cuidado de la madre de Teseo, Etra. Pirítoo, sin embargo, eligió un objetivo mucho más ambicioso, un desafío tan grande que ni siquiera Heracles se había atrevido a emprender: la esposa de Hades. La búsqueda de la reina del inframundo por parte de Pirítoo y Teseo no era solo un acto de audacia, sino el último grito de una sed de riesgo que la culpa había magnificado. Era el héroe que, incapaz de vivir con el peso de la responsabilidad, buscaba un peligro tan definitivo que lo absolviera de todo lo demás. Quien se atreve a robar a la esposa de Hades es, en esencia, alguien que busca activamente su propia muerte. Descendieron al Tártaro, el reino que ningún mortal abandona fácilmente, y que, para la ironía final de Teseo, era gobernado por una verdad innegable e ineludible, justo lo contrario del laberinto de mentiras que él mismo había tejido en Atenas. Hades, el frío rey del inframundo, no los enfrentó con fuego y furia, sino con la falsa cortesía que solo un dios puede ofrecer. Los invitó a sentarse en un banquete, pero los asientos que les ofreció eran las sillas del olvido o sillas de la memoria. En el momento en que sus cuerpos tocaron la piedra, quedaron inmovilizados, fusionados con la roca, incapaces de moverse o de recordar la razón misma de su presencia. Fue una tortura perfecta para Teseo. Él, cuyo laberinto interno era la memoria de un hijo asesinado, fue obligado a sentarse y olvidar. El gran unificador de Atenas, el hombre que había forjado la identidad de una ciudad, quedó reducido a un esqueleto vivo y paralizado, esperando que el tiempo, que no existe en el inframundo, lo consumiera. El tiempo pasó en la superficie. Helena, la niña que había secuestrado, fue rescatada por sus hermanos Cástor y Pólux, los Dioscuros, quienes no solo liberaron a su hermana, sino que también aprovecharon la ausencia del rey para invadir el Ática, instalando a Menesteo, un rival de Teseo, como regente de Atenas. La ciudad que Teseo había unificado comenzaba a deshacerse en su ausencia. La salvación de Teseo, si es que se le puede llamar así, llegó finalmente por la intervención de Heracles,
quien realizaba su 12º y último trabajo, la captura de Cerbero, el perro de 3 cabezas. Heracles, al ver a sus 2 amigos atados a la roca, decidió liberarlos. Al intentar liberar a Pirítoo, la tierra tembló y un rugido resonó en el Tártaro. Pirítoo estaba condenado de forma permanente por su hubris, y Heracles no pudo liberarlo. Pero Teseo sí. Con un esfuerzo sobrehumano, Heracles lo arrancó de la silla del olvido. La leyenda cuenta que Teseo salió del inframundo, pero dejó atrás no solo su parálisis, sino grandes trozos de piel y músculo pegados a la piedra. La cicatriz física de su paso por la muerte era mínima comparada con la herida moral que arrastraba, pero la silla del éter le dejó una secuela eterna. Teseo regresó al mundo de los vivos agotado, confundido y con una parte de su mente aún suspendida en el olvido. Su mente, antes tan aguda para la estrategia, ahora era errática e impulsiva. Regresó a Atenas esperando el trono que había dejado, pero encontró una ciudad que le era ajena. Menesteo había consolidado su poder, azuzando a los atenienses con la historia de que Teseo había abandonado sus deberes reales para dedicarse a secuestrar niñas y planificar robos divinos. El cinesismos, la unificación de las aldeas bajo Atenas, era ahora un arma en manos de sus enemigos, los nobles a quienes Teseo había despojado de poder en favor del pueblo. Aprovecharon el caos para recuperar sus privilegios. El pueblo de Atenas, voluble como siempre en la mitología, había olvidado pronto al héroe que los había librado de Creta y que había fundado la justicia. Habían abrazado al usurpador Menesteo. Teseo intentó restaurar su autoridad, pero sus movimientos eran débiles. El gran estratega se había convertido en un anciano errante. Viendo que el exilio era inevitable, maldijo a Atenas y se retiró con sus hijos a la isla de Esciro, buscando refugio con el rey Licomedes. Aquí encontramos al héroe en su etapa más baja. El rey que había vencido a gigantes, amazonas y monstruos, el fundador de la democracia, era ahora un huésped no deseado en una isla menor, un anciano que ya no inspiraba miedo, sino lástima, y peor aún, desconfianza. Su vida se había convertido en el antítesis del viaje del héroe. No había ascenso, solo declive. El exilio en Esciro no fue un refugio, sino la antesala de la tragedia final. Teseo, que había pasado toda su vida buscando monstruos para desafiar y reinos para fundar, se encontró completamente desarmado en la mesa de un rey provincial. Licomedes, el anfitrión, no era tonto. Sabía que un hombre de la talla y la historia de Teseo era un huésped demasiado grande, una sombra poderosa que a pesar de su actual debilidad, podía despertar en cualquier momento. Un hombre que había unificado el Ática, matado al Minotauro y secuestrado a reinas, era un volcán que solo estaba dormido. Menesteo, el nuevo regente de Atenas, no tardó en explotar esta desconfianza. El usurpador envió mensajes constantes a Licomedes, recordándole la amenaza latente, azuzando el miedo de que Teseo, como siempre, tramaba un nuevo golpe, o peor aún, que simplemente buscaba un lugar para morir, dejando un legado incómodo en la isla. La ironía de su muerte es quizás el golpe más cruel que el destino pudo infligir a Teseo. El héroe que había desafiado la lógica y la geografía para enfrentarse a la muerte y regresar del Tártaro, no moriría en una batalla épica, ni a manos de un monstruo mítico. Moriría por la mezquindad humana. Una versión de la leyenda dice que Teseo, en su estado de confusión mental, intentaba reclamar unas tierras que supuestamente le pertenecían en Esciro. Licomedes, temiendo la reactivación de su huésped como estratega, o, más probablemente,
actuando bajo soborno y coacción de Atenas, accedió a acompañar a Teseo hasta un acantilado, supuestamente para mostrarle los límites de aquellas viejas propiedades. En ese momento de debilidad, de distracción senil, el gran unificador de Atenas fue traicionado. Licomedes, con un empujón rápido y sucio, lo lanzó al vacío. El rey que había saltado al laberinto, que había descendido al inframundo, encontró su final en una caída patética y sin gloria sobre las rocas de una isla menor. Teseo, el héroe, terminó su vida como una molestia política desechada, un anciano caído en desgracia, cuyas hazañas habían sido convenientemente olvidadas por la ciudad que él mismo había creado. Atenas, satisfecha con la noticia, no hizo nada. Teseo fue enterrado en Esciro, y su tumba pasó al olvido. La ciudad celebró al usurpador Menesteo, y siguió con sus asuntos, demostrando la volubilidad del pueblo y la fragilidad del legado, incluso el forjado por un semidios. Pero la historia de Teseo no podía terminar con un simple olvido. Su caída y muerte marcan el punto más bajo del viaje del héroe, pero la redención, a veces, llega póstumamente. Siglos después, cuando el mito se había consolidado y el tiempo había borrado las manchas políticas, Atenas, bajo el liderazgo de Simón, decidió reclamar a su fundador. Corría el siglo V a.C., la época de esplendor imperial de Atenas, y la ciudad necesitaba más que nunca el símbolo de unidad y justicia que Teseo representaba. Simón, como estratega astuto, sabía que la recuperación de los huesos del héroe sería un golpe propagandístico y moral inigualable. Simón invadió Esciro en el año 475 a.C., aparentemente con el propósito de liberar a la isla de los Dólopes, pero su misión principal era arqueológica y simbólica. Siguiendo las indicaciones del oráculo de Delfos, y tras una búsqueda infructuosa, Simón encontró finalmente la supuesta tumba de Teseo. El oráculo había descrito un lugar marcado por un águila picoteando una colina. Al excavar, los atenienses encontraron algo que sobrepasaba todas las expectativas y que revivió la majestad del héroe. Según el relato de Plutarco, dentro de un ataúd desenterraron los restos de un hombre de tamaño gigantesco junto a una lanza de bronce y una espada. El tamaño de los huesos por sí solo, muy superior al de cualquier hombre de la época, convenció a todos. Estos eran los huesos del hijo de Poseidón, el guerrero que había luchado codo a codo con Heracles. La escena del regreso de los huesos a Atenas fue una de las más emotivas de la historia griega. Los restos fueron transportados en el propio barco de Simón, adornado con coronas y guirnaldas, como si el héroe regresara vivo de su exilio. La procesión que recibió los huesos en el Pireo fue masiva, y Teseo, en la muerte, recibió la honra que le fue negada en vida. El panteón de Teseo, el Theseion, fue erigido para albergar sus reliquias, sirviendo no solo como tumba, sino como santuario. Este santuario, según la tradición, se convirtió en un lugar de refugio, especialmente para los esclavos que huían y para aquellos que temían a los hombres más poderosos. La ironía era completa. El hombre que había fundado la justicia y que fue traicionado por su propia gente, se convertía, siglos después, en el patrono de los desamparados. Este acto de redención póstuma no solo restableció el mito de Teseo, sino que también cimentó su papel como padre fundacional de Atenas, justo cuando la ciudad alcanzaba su máxima gloria democrática. Pero, ¿qué significa este ciclo de grandeza, caída, olvido y resurrección para el concepto del héroe? Teseo, el estratega, el guerrero, el fundador, era en realidad el reflejo perfecto de la ciudad que había creado.
brillante, ambicioso, pero también arrogante, impulsivo y siempre al borde de la autodestrucción. Su mito es una advertencia. El héroe es aquel que enfrenta al monstruo, sí, pero su desafío más grande no es la bestia externa, sino el orgullo, la hubris, que habita en su propio corazón. Su descenso al inframundo, su parálisis y su muerte solitaria fueron la consecuencia directa de no haber sabido poner límites a sus propias ambiciones. El que había liberado a Atenas de la tiranía de Creta, casi la destruye con sus propias manos. Si su mito es una advertencia, es porque la hubris de Teseo no era solo una debilidad personal, era la arquitectura misma de su reinado. No era suficiente matar monstruos o conquistar reinados. Él quería reescribir la política, fundar la nación, erigirse como el primer legislador. En esencia, Teseo era un héroe que se negaba a limitarse a la heroicidad tradicional, buscando una corona que superaba la gloria militar, la corona del estratega. El acto más trascendental de Teseo, y el que cimentó la identidad de Atenas por siglos, no se llevó a cabo con una espada, sino con una pluma. Hablamos del sinoesismo, la unificación de los diversos asentamientos rurales del Ática en una sola entidad política con Atenas como centro. Antes de Teseo, el Ática estaba dividida en docenas de ciudades-estado independientes, cada una con sus propios magistrados y leyes. Teseo abolió las magistraturas locales, centralizó el poder en la colina de la Acrópolis y obligó a las élites a mudarse a Atenas. Para cimentar esta unión, Teseo no solo construyó edificios y murallas, construyó mitos y rituales. Instituyó la gran fiesta panatenea, un festival dedicado a Atenea que celebraba la unidad del Ática. Este fue un golpe de genio político. Al obligar a todos los áticos a participar en rituales comunes, les otorgó una identidad común, la de ciudadano ateniense. El sinoesismo no fue solo una anexión, fue la invención de la ciudadanía tal como la conocieron los atenienses de Pericles. Pero Teseo no podía separarse de su naturaleza impulsiva. En su búsqueda por la gloria, siempre compitió con el titán de la heroicidad, Heracles. Los atenienses, en rivalidad constante con el Peloponeso, necesitaban un héroe fundador que pudiera igualar al gran campeón dórico. Teseo asumió el reto. Sus 6 trabajos iniciales, los que realizó en su camino de Trecena a Atenas, imitaban directamente los 12 trabajos de Heracles. Quería demostrar que él también era un hijo de la fuerza divina, un digno rival. Sin embargo, existía una diferencia fundamental. Heracles, aunque brutal, solía actuar por penitencia o por mandato divino. Teseo, en cambio, actuaba por ambición y justicia poética retorcida. Cuando se encontró con Procusto, el bandido que estiraba o amputaba a sus víctimas para que encajaran perfectamente en una cama de hierro, Teseo no solo lo mató, lo obligó a probar su propia cama. Teseo aplicaba el lex talionis, ojo por ojo, en su forma más sangrienta. Era un acto de justicia, sí, pero también un placer sádico en la inversión del poder, demostrando que el héroe podía ser tan cruel como el monstruo que cazaba. Esta mezcla de genialidad política y arrogancia brutal es lo que explica sus peores errores. La historia del abandono de Ariadna en Naxos es quizás la mancha moral más profunda de su leyenda. Tras escapar del laberinto gracias a ella, Teseo la dejó durmiendo en la isla. Fue un acto de olvido cruel, un signo de su deseo de deshacerse de cualquier vestigio de Creta y de la vergüenza del Minotauro. ¿O fue quizás, como algunas versiones sugieren, un acto forzado por los dioses, cuando Dioniso reclamó a Ariadna como su novia divina?
Independientemente de la justificación divina, la imagen que permanece es la del héroe desagradecido. Teseo nunca tuvo una relación duradera o saludable con el poder femenino. Su matrimonio con Hipólita, la reina amazona, fue otra exhibición de hubris. Al robarla para casarse, provocó la invasión de las amazonas a Atenas, una guerra que puso a su recién unificada ciudad en riesgo existencial. Pero el pico de su locura, la caída que lo condenó a la parálisis y al olvido, vino de su asociación más peligrosa. Pirito, el rey de los lápitas. Pirito y Teseo eran almas gemelas en cuanto a exceso. Su amistad comenzó de forma legendaria, con Pirito intentando robar el ganado de Teseo. En lugar de luchar, ambos se admiraron mutuamente y juraron una amistad eterna sellada por la ebriedad y la ambición desmedida. La culminación de esta amistad fue un pacto demencial. Ambos juraron que solo se casarían con hijas de Zeus. Teseo, que ya rondaba los 50 años, decidió secuestrar a la niña Helena de Esparta, que apenas tenía 10 años, para casarse con ella. Después de esconder a Helena en el Ática, le llegó el turno a Pirito, cuya ambición era mucho mayor. Pirito eligió a Perséfone, la reina del inframundo. Esta expedición al reino de Hades fue el último viaje de Teseo. Era un acto de locura total, un desafío directo a la ley cósmica. Hades, el anfitrión infernal, no los atacó de inmediato. En cambio, les ofreció la hospitalidad más cruel. Les invitó a sentarse en el banquete del olvido, en sillas de piedra. Al sentarse, las sillas se convirtieron en la roca misma, atrapándolos. Teseo quedó inmovilizado, incapaz de moverse, la humillación perfecta para el héroe del movimiento constante. Aquí reside la mayor ironía del mito. Teseo, que había pasado toda su vida luchando contra la tiranía y la inmovilidad de la monstruosidad, terminó él mismo paralizado, un monumento inerte a su propia ambición. Fue Heracles, el rival eterno, quien finalmente lo liberó. Pero el daño ya estaba hecho. Teseo regresó a Atenas, un hombre disminuido, exiliado y finalmente asesinado. El ciclo de la vida del héroe, desde el nacimiento milagroso hasta la caída miserable, nos enseña que el laberinto, la prisión de la que Teseo escapó, nunca fue Creta. El laberinto era la propia vida. El laberinto era la propia vida. Y Teseo regresó de la muerte no como el hombre que desafía el destino, sino como un espectro que arrastraba consigo la mancha del inframundo. La parálisis física y mental que experimentó en las sillas de Hades lo había vuelto irascible, desconfiado y terriblemente ciego a la verdad. Esta disminución del héroe es la que explica la tragedia final de su casa, un drama que superó en dolor a todas sus guerras y aventuras. Su esposa, Fedra, hermana de la abandonada Ariadna, era la reina consorte de Atenas, y Teseo ya tenía un hijo adulto, Hipólito, nacido de su unión con la amazona, Hipólita. Hipólito era la encarnación de la pureza y la piedad, un joven dedicado a la diosa Artemisa, despreciando completamente a Afrodita, la diosa del amor y el deseo. Aquí se cerró el círculo de la ubris de Teseo. Él había robado a la madre y ahora el hijo pagaría el precio de la arrogancia familiar. Afrodita, resentida por el desprecio de Hipólito, decidió usar a Fedra para su venganza. Fedra se enamoró perdidamente de su hijastro. Cuando Hipólito la rechazó, horrorizado, Fedra, temiendo la humillación pública y deseando destruir a quien había rechazado su deseo, se ahorcó dejando una nota que acusaba falsamente a Hipólito de haberla violado. Teseo, regresando de una de sus últimas campañas, encontró a su esposa muerta y la nota de la mentira.
el héroe que una vez había visto a través de la duplicidad del Minos, que había desentrañado las complejidades del laberinto, ahora era incapaz de ver la verdad simple ante sus ojos. El trauma de Hades había erosionado su juicio. Sin dudar, y consumido por una furia ciega, Teseo desterró a su hijo, y lo peor de todo, invocó una de las 3 maldiciones que su padre, Poseidón, le había concedido. Pidió al dios del mar que matara a Hipólito. Mientras el joven conducía su carro a lo largo de la costa, Poseidón envió un monstruo marino que emergió de las olas, aterrorizando a los caballos. El carro se volcó. Hipólito fue arrastrado por las riendas y su cuerpo se hizo pedazos contra las rocas. Solo entonces, demasiado tarde, Teseo supo la verdad, revelada por Artemisa misma o por un sirviente. El héroe que había matado al monstruo más famoso de Creta terminó siendo el vehículo del monstruo más devastador de Atenas, la ira ciega e infundada. Teseo sobrevivió a la muerte de su hijo, pero el peso de esa tragedia lo hizo un rey insostenible. Su ciudad ya no lo respetaba. La unificación, el gran sueño de Teseo, se tambaleaba. La historia del héroe a menudo termina con la batalla, pero para Teseo, la verdadera caída fue política. Los atenienses, cansados de un rey errático y atormentado por desgracias familiares, comenzaron a escuchar a Menesteo, un noble rival que reclamaba el trono. Menesteo capitalizó la ausencia de Teseo durante el secuestro de Helena y la expedición infernal. Cuando Teseo regresó, era un hombre que ya no pertenecía. La ironía era total. El fundador de la democracia, el unificador de Ática, fue expulsado por los ciudadanos que él mismo había liberado. Exiliado, buscó refugio en la isla de Esciros, gobernada por el rey Licomedes. Y es aquí donde la leyenda del gran héroe se deshace en un final patético. No hubo una última batalla épica, ni un sacrificio noble. Licomedes, temeroso del poder y el linaje de Teseo, o quizás simplemente ambicioso, lo invitó a subir a una alta roca para supuestamente mostrarle las tierras de Esciros. En un momento de distracción, Licomedes empujó a Teseo. El gran libertador, el hijo de Poseidón, el vencedor de Minotauro y de las Amazonas, el hombre que había regresado del Hades, no murió en la gloria. Murió cayendo de un precipicio, asesinado por la traición mezquina de un rey menor. Este final ignominioso es crucial para entender la figura de Teseo. Demuestra que su grandeza no residía en su inmortalidad o su divinidad, sino en su humanidad imperfecta y en la audacia de sus acciones. Teseo no era el héroe perfecto como Heracles, era el héroe político. El hombre que creaba civilización, pero que no podía escapar de la brutalidad de su propia naturaleza. Durante siglos, el mito de Teseo se debatió. ¿Era el salvador o el tirano? ¿El legislador o el megalómano? La Atenas clásica, esa ciudad que él ayudó a fundar, lo reverenció como su símbolo máximo. El hombre que había creado el sinoesismo, la unificación de los pueblos del Ática en una sola ciudad-estado. Sin Teseo, no habría habido Atenas. Pero los dramaturgos, como Eurípides, no dudaron en exponer sus fallos, mostrando la complejidad de un liderazgo manchado por el ego y la desgracia familiar. La vida de Teseo es el estudio definitivo de cómo el poder corrompe incluso al alma más noble, y de cómo el deseo de dejar una huella inmortal puede llevar a los actos más suicidas. El Minotauro fue fácil de vencer. El laberinto de piedra era simple. El verdadero desafío, el que Teseo nunca pudo superar, fue el laberinto de sus propias elecciones, tejidas con hilos de heroísmo y, finalmente, de locura. Su historia es el recordatorio de que un héroe
no es aquel que evita la caída, sino aquel cuya caída nos enseña la verdadera naturaleza del liderazgo humano. La caída ignominiosa desde la roca no borró la huella que Teseo había dejado. De hecho, su muerte, carente de grandeza, paradójicamente sirvió para cementar su mito de una manera única. Lo hizo peligrosamente humano. Pero si la vida de un héroe se mide por el rastro que deja, el rastro de Teseo era la propia Atenas. La ciudad que fundó y que finalmente lo repudió tenía que enfrentarse al paradoxal legado de su fundador. ¿Cómo honrar al rey que estableció las bases de la democracia, pero que era, en sí mismo, un tirano errático? La respuesta residió en una dualidad fascinante, a menudo capturada por la filosofía griega. Aquí es donde entra en juego el famoso dilema que lleva su nombre, el barco de Teseo. La leyenda cuenta que los atenienses conservaron la nave que llevó a Teseo a Creta y lo trajo de vuelta. Con el paso de los siglos, a medida que las maderas originales se pudrían, cada tabla fue reemplazada por una nueva pieza de madera. Llegó un momento en que el barco estaba compuesto completamente por tablas nuevas. Y la pregunta que se hacían los filósofos era, ¿sigue siendo este el barco de Teseo? Este dilema no era solo una prueba de lógica, era la metáfora de Atenas. Teseo había fundado la estructura, el armazón. Pero a lo largo de las generaciones, la ciudad fue reemplazando sus viejas estructuras monárquicas por nuevas ideas democráticas. La Atenas de Pericles, con su sofisticada filosofía y democracia avanzada, ya no se parecía a la Atenas tribal que Teseo había unificado. Sin embargo, seguía siendo la ciudad de Teseo. El héroe no era la suma de sus acciones mortales o sus fallos personales, sino el principio inmutable que había hecho posible la civilización. El acto fundamental que definió a Teseo y que eclipsó incluso al Minotauro fue el sinoesismo, la unificación de los pueblos del Ática. Este no fue un acto de guerra, sino un acto político supremo, la creación de una ciudad-estado a partir de docenas de pequeños asentamientos, cada uno con sus propias leyes y sus propios reyesuelos. Teseo entendió que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de matar un monstruo, sino en la capacidad de convencer a miles de hombres de abandonar sus identidades locales para abrazar una identidad mayor y centralizada, la ateniense. Él disolvió los consejos locales, centralizó la administración y construyó una casa de gobierno común, sentando las bases de lo que más tarde sería el centro político de la ciudad. El sinoesismo fue su verdadero laberinto, no un túnel oscuro, sino una compleja red de tratados, negociaciones, renuncias de poder y amenazas veladas. Al final, Teseo, el rey de una pequeña Atenas tribal, logró convencer a toda la región de que su futuro dependía de la unidad. Él no gobernó un reino, creó una nación. Y la nación, una vez creada, no olvidó a su fundador, aunque lo hubiera desterrado en vida. La ironía final de Teseo no yace en su muerte, sino en su resurrección póstuma siglos después. Durante las guerras médicas, cuando Atenas estaba en la cima de su poder y necesitaba un símbolo tangible de su pasado heroico, el estadista y general Simón sintió la necesidad de traer a Teseo de vuelta a casa. En el año 475 a.C., Simón viajó a Esiros con el objetivo expreso de encontrar los restos del héroe. Por supuesto, la búsqueda fue tanto arqueológica como política. El oráculo de Delfos había ordenado la repatriación de los huesos de Teseo, y Simón, convenientemente, descubrió una tumba que coincidía con la descripción mítica de Licomedes, una gran roca, una urna de bronce,
y los restos de un hombre inusualmente grande con una punta de lanza clavada. El retorno de Teseo fue un espectáculo de propaganda política sin igual. Los huesos fueron transportados a Atenas con inmenso fervor, como si el propio héroe hubiera regresado victorioso de una campaña. Estos restos fueron depositados en un templo en el corazón de la ciudad, el Teseion, que no solo era un santuario, sino también un asilo para esclavos fugados, forasteros y los pobres. Esta inclusión no era accidental. Demostraba que Teseo, el héroe que había unificado a los atenienses, era también el protector de aquellos que no tenían voz. La Atenas clásica elevó al Teseo político, el unificador, por encima del Teseo trágico, el marido fallido. Era una reinterpretación necesaria para que Atenas pudiera ser el faro de la civilización. Su fundador no podía ser recordado simplemente como el hombre que mató a su hijo con una maldición. Así, Teseo se transformó. De un héroe mítico que cazaba monstruos en la oscuridad, se convirtió en una deidad política, un ejemplo de la audacia humana que no necesitaba ser hijo de Poseidón para lograr la inmortalidad. Su historia nos enseña que la labor del héroe no termina con la espada o con el acto final de sacrificio, sino con el legado que perdura y la forma en que las generaciones posteriores deciden recordar y utilizar su nombre. La vida de Teseo fue un ensayo sobre los límites de la autoridad moral. Él fue el primer gran rey en renunciar voluntariamente a una parte de su poder para crear un sistema más amplio. Sin embargo, su ego, su ira y su incapacidad para lidiar con el dolor personal lo llevaron a deshacer en la vejez lo que había construido en la juventud. Fue la personificación de la grandeza de Atenas y de la fragilidad de sus líderes. Pero la verdadera hazaña del laberinto no era la salida, era la comprensión de que, incluso después de que el Minotauro había muerto y la ira se había disipado, siempre quedaba una pared más por derribar, una negociación más por cerrar, un error más por pagar. El laberinto era la vida misma, y Teseo, el gran arquitecto de la civilización, se perdió en su propia creación. Pero la fragilidad que terminó por destruir a Teseo no fue la vejez, sino una peligrosa recurrencia de la audacia juvenil, magnificada por el poder absoluto. El rey racional, el unificador sabio que había sentado las bases de la democracia, sucumbió al llamado de la aventura imprudente. Este desliz está intrínsecamente ligado a su amistad con Pirítoo, el rey de los Lapitas, una sociedad que encarnaba la desmesura. Ambos eran héroes de la generación anterior, con una fuerza que creían invencible, y ambos hicieron un pacto fatuo. Solo se casarían con hijas de Zeus. Mientras Pirítoo, en el colmo de la locura, fijó sus ojos en Perséfone, la reina del inframundo, Teseo eligió a una niña. En un acto de arrogancia preventiva que terminaría por sembrar el caos en el mundo, Teseo secuestró a Helena de Esparta cuando ésta era apenas una doncella de 12 años. Este no era el acto de un rey responsable, sino el capricho de un caudillo que se creía por encima de las leyes de los hombres y de los dioses. La futura causa de la guerra de Troya fue escondida bajo la protección de su madre, Etra, mientras él y Pirítoo se preparaban para su hazaña final, el descenso al Hades. Descender a los dominios de la muerte para robar a la esposa de Hades no es un acto heroico, es un desafío directo a la ley cósmica. Es la creencia de que si has matado a un minotauro, puedes derrotar a la propia inmutabilidad. Hades, el más astuto de los anfitriones, no se opuso. Ofreció hospitalidad, invitándolos a sentarse en tronos especiales. Estos no eran tronos de honor,
sino las sillas del olvido, que crecían alrededor de sus ocupantes, atándolos con serpientes y despojándolos de la memoria y la voluntad. Allí se quedaron, prisioneros eternos en el inframundo, un castigo perfectamente diseñado para un rey que dependía de su intelecto. Durante años, Teseo fue solo un manojo de carne y hueso pegado a una roca infernal. Mientras el tiempo se detenía para él, en Atenas, la semilla de su error germinaba. Los Dioscuros, Cástor y Pólux, hermanos de Helena, marcharon sobre Atenas para recuperar a su hermana. Atenas fue saqueada, Etra esclavizada, y un usurpador, Menesteo, se sentó en el trono. El reino que Teseo había unificado se desmoronó por su ausencia irresponsable. Finalmente, Teseo fue rescatado. Hércules, completando su 12º trabajo, descendió y al ver a su compañero héroe, tiró de él. Teseo pudo ser arrancado, dejando parte de su piel en la silla como testimonio de su castigo. Pero Pirítoo se quedó atrás, condenado a su propia ambición. El regreso de Teseo a la luz fue un trauma psicológico más profundo que cualquier herida física. El Teseo que volvió del Hades no era el mismo que se había marchado. Había perdido años, su madre era esclava y su ciudad lo había rechazado. Menesteo había sido un rey eficaz, y los atenienses, siempre prácticos, ya no querían a un rey manchado por el fango del inframundo y la deshonra. Su intento de recuperar el trono fue débil, deslucido. El hombre que había gobernado el laberinto del poder y la unificación terminó como un extraño en su propia casa. El exilio final a Esciros, donde murió olvidado por el rey Licomedes, no fue solo un detalle trágico, fue el repudio final de la comunidad que él mismo había creado. La caída de Teseo demostró una verdad fundamental. El laberinto no era solo el pasaje de Creta, sino el camino que el héroe recorre después de la victoria. Es la gestión de la propia grandeza. La historia de Teseo nos obliga a preguntar, ¿qué es más peligroso para un líder, el monstruo externo o el monstruo de la propia arrogancia? Teseo fue el hombre que mató al Minotauro, pero luego se convirtió él mismo en el monstruo que debía ser desterrado. La ironía de su vida radica en que la misma audacia que le permitió salir del laberinto en la juventud, lo devolvió al caos en la vejez. Su exilio y muerte en Esciros fue la confirmación de que había perdido el mapa y la brújula en el único laberinto que de verdad importaba, el de su propio carácter. Pero volvamos a la era clásica. La Atenas de Simón, la gran potencia del siglo V a.C., no podía permitirse tener un fundador tan imperfecto. Necesitaba un Teseo limpio, unificador, el primer demócrata ideal. La búsqueda de los huesos de Teseo fue, por lo tanto, la búsqueda de la inocencia perdida de la nación. La fundación del Teseion, como asilo para forasteros y marginados, consolidó la imagen de Teseo como el protector de los débiles, un contraste directo con el rey exiliado y rechazado que había sido en vida. Se estableció así la gran dicotomía del mito. El Teseo político se canonizó, mientras que el Teseo trágico fue enterrado simbólicamente, al menos hasta que la filosofía y la tragedia griega necesitaron diseccionar los errores del poder. La ironía de Teseo es la de todo héroe trágico. El laberinto no era solo el pasaje de Creta, sino el camino que el héroe recorre después de la victoria. Es la gestión de la propia grandeza, la administración del éxito. Su historia nos obliga a plantear una pregunta fundamental para cualquier sociedad y para cualquier individuo. ¿Qué es más peligroso para un líder, el monstruo externo que debe matar o el monstruo de la propia arrogancia que cultiva? Teseo
Fue el hombre que mató al Minotauro, pero en su vejez se convirtió él mismo en el monstruo que su propia comunidad debía desterrar. Fue la misma audacia que le permitió salir del laberinto en la juventud, lo que terminó por devolverle al caos en la vejez. El mito de Teseo nos enseña que la madeja de Ariadna puede guiarte hacia afuera, pero solo el carácter y la humildad pueden mantenerte en el camino recto. Nos muestra que el viaje del héroe no termina cuando se vence al adversario, sino cuando el héroe aprende a gobernarse a sí mismo. Su legado perdura no solo como el fundador mítico, el Teseo político que Atenas necesitaba limpiar y canonizar, sino como un espejo para la humanidad. Vemos en él el ciclo completo, la promesa de la juventud, la gloria de la victoria y la miseria de la caída personal. Teseo es, en última instancia, la crónica de un hombre que ganó una batalla épica, solo para perder la guerra más importante de todas, la guerra contra sí mismo. Y con el recuerdo de ese fracaso, que da profundidad y resonancia a su gloria, termina la historia completa de Teseo, el gran héroe de Atenas. Si te ha interesado esta disección del mito y la tragedia, déjanos un me gusta y comparte el video. ¿Crees que Teseo merecía su destino? ¿O fue una víctima de la fatalidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir explorando las grandes épicas de la antigüedad.